Cordial saludo a todos. Desde la Universidad Pedagógica Nacional, la Vicerrectoría de Gestión Universitaria y la Subdirección de Gestión de Proyectos SIU, les damos la bienvenida al desarrollo de este eje titulado Discapacidades e Inclusión. Este desarrollado en el marco de la Semana de la Investigación y la Proyección Social. Agradecemos su asistencia a este espacio de divulgación del conocimiento en el que tendremos la posibilidad de escuchar la presentación de dos investigaciones desarrolladas en el marco de la Universidad Pedagógica Nacional bajo la dirección de grupos de investigación con reconocida y amplia experiencia en el campo de la discapacidad y la inclusión, que es la que nos convoca en el día de hoy. Mi nombre es Dora Manjarrés Carrizales, soy docente de la licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional y los estaré acompañando hoy con el desarrollo de la metodología, la moderación de la jornada y con comentarios a las presentaciones que vamos a ver el día de hoy. Este eje básicamente se centra en dar a conocer los avances de investigaciones relacionadas con temáticas relevantes a la formación de maestros, la proyección social y la investigación en el campo educativo relacionada con las poblaciones con discapacidad y con los procesos de inclusión educativa. Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de conocer, en primer lugar, una experiencia que sistematiza 14 años de conversaciones con personas con discapacidad, sus familias, diversos profesionales y actores en el proceso de intervención a partir del programa radial Gente de Colores. Posteriormente, vamos a conocer la experiencia del proyecto Manos y Pensamiento, Inclusión de Estudiantes Sordos a la Vida Universitaria, quien nos va a presentar el modelo que han desarrollado para respuesta a las necesidades de formación y profesionalización de estudiantes sordos en el contexto colombiano. La metodología de esta mesa de trabajo y de esta jornada será la siguiente. Vamos a iniciar con la ponencia y la presentación de las dos investigaciones. Cada uno de los ponentes va a tener de 15 a 20 minutos para el desarrollo de su presentación. Posteriormente, yo estaré haciendo algunos comentarios y reflexiones alrededor de cada una de estas presentaciones y cada una de las investigaciones para abrir el diálogo y el debate, la discusión y la interacción con ustedes como asistentes. El chat va a estar abierto desde este momento para que ustedes, en la medida en que vamos escuchando las presentaciones, realicen sus preguntas, coloquen sus inquietudes, los cuales yo voy a tratar de estar sistematizando y para abrir un espacio al final de preguntas y de intercambio con los ponentes. Siendo ya esta la bienvenida, entonces damos paso a la ponencia número 1, titulada El saber de la discapacidad, conversaciones con gente de colores. Esta va a ser presentada por el profesor Eduardo Delgado Polo, que es coordinador de la investigación. El profesor Eduardo Delgado es licenciado en Educación Especial, magíster en Psicología Comunitaria y doctor en Educación. Es coordinador actualmente de la licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional. Su relación con la discapacidad se origina en experiencias cotidianas con amigos del barrio, por lo que tiene cierta tendencia exagerada a escuchar los relatos y a considerar las múltiples formas de ser y estar en el mundo. Tendencia que se va a expresar en la presentación de la investigación que va a ser a continuación. Además de esto, también desarrolló y exploró el saber de la experiencia con la discapacidad recientemente a partir de la tesis doctoral que realizó titulada Experiencia y Enseñanza, 6 docentes universitarios con discapacidad. Profesor Eduardo, escuchamos su presentación. Hola, muchísimas gracias, profesora Dora, muchísimas gracias por esa presentación y por esa bienvenida y por tu acompañamiento en este proceso. Bien, sí, lo primero creo que ustedes seguramente se quedaron como pensando cuando la profe Dora dice que yo tengo cierta tendencia exagerada a escuchar las historias de las personas y eso es verdad, inclusive yo mismo lo sugerí. Porque eh, lo que pasa aquí, lo que hay en la base de este proceso investigativo,
es precisamente la creencia de que lo que se ha dicho con respecto a discapacidad, si bien es muy completo y muy interesante y tiene muchas cosas que se han avanzado en el tiempo, también tiene una gran cantidad de dificultades. Dificultades centradas en qué? En que todo lo que tiene que ver con la experiencia vital con la discapacidad ha quedado por fuera. Eh, es algo que queda sustituido por el discurso que generalmente escuchamos o el que más se ha difundido, que es el discurso de lo médico, el discurso del diagnóstico, el discurso de la asociación de discapacidad con enfermedad, eh, todo lo que aparece allí en los procesos, digamos, en la alteración en los procesos de desarrollo o en la presentación de formas de funcionamiento que son diferentes de manera extrema, digamos, de manera excepcional, a las formas de funcionamiento de la mayoría de las personas. Precisamente en estos términos o en este sentido es que nos damos cuenta que hay muchas cosas que hacen falta concretamente con respecto a lo que es la experiencia vital, la experiencia narrada precisamente por los protagonistas de los procesos, no ya por quienes intervenimos de múltiples formas. Para mí, esta especial mirada de la experiencia, pues tiene mucho que ver con mi propia experiencia vital. Mi propia experiencia que nace en la mm, posibilidad de compartir desde que era muy pequeño con personas que tenían formas muy excepcionales de ser y estar en el mundo. Personas que caminaban diferente, que pensaban muy distinto al resto de nosotros, que se comunicaban diferente. Y cuando digo nosotros me refiero a esos amigos con los cuales yo crecí en la cuadra. Pero eran personas que siempre a mí me enseñaron muchas cosas porque me mostraron un camino vital muy distinto. A partir de eso, hace pues ya, como dijo la profe ahorita, unos 14 años, eh, se nos hizo la oferta de poder hacer un programa con la Universidad Nacional, la emisora de la Universidad Nacional, un programa de honores, pero pues ellos nos dijeron, tranquilos, nosotros le ayudamos con el soporte técnico y que esto salga al aire, pero pues no podemos hacer nada más, además lo tienen que hacer ustedes completamente. Y empezamos a hacer un programita que se llama, como ustedes ven en la pantalla, ese es el logo que tenemos, Gente de Colores. Un programa que pretendió acercarnos a las experiencias con la discapacidad, entre otras, porque fundamentalmente somos profesores y licenciados en educación especial, es decir, a las experiencias con la discapacidad, pero también acercarnos a las experiencias con otras formas de ser y estar en el mundo, o sea, lo que llamamos en general formas distintas de ser y estar en el mundo. Desde allí entonces, como nuestro logo lo muestra, pues decidimos hacer un programa que sale semanalmente y es una especie de entrevista a la diferencia, por decirlo así. Todavía lo seguimos haciendo, me abandonan sacando raticos en otros momentos para poderlo grabar, pero claro, y tengo que decir que venimos también del apoyo que nos dio la Facultad de Educación el año pasado para poder realizarlo. Se nos dieron unas horas, a quienes después lo propusimos como proyecto de investigación, donde fundamentalmente la idea es acercarnos a todo lo que nos contaron, lo que nos ha contado la gente durante más de 14 años, que alcanzan a ser casi 16, eh, en estos micrófonos, ¿no? Preguntándonos por la experiencia, cómo han sido las cosas, qué ha pasado con nuestra vida y sobre todo qué le ha dicho a nuestra vida
la discapacidad. Entonces, propusimos una investigación que pretende fundamentalmente sistematizar todos estos relatos y toda esta experiencia, y ha sido como muy interesante lo que hasta ahora venimos recorriendo. Siguiente, por favor. En esos términos, siguiente diapositiva, por favor, gracias. En esos términos le llamamos así, el saber de la experiencia de la discapacidad, conversaciones con gente de colores, ahí está el código del proyecto. Y como les decía, pues fundamentalmente tomar los relatos de la experiencia, lo que la gente nos iba contando progresivamente, cada día sentándose con nosotros en una conversación rica. Todavía hoy lo hacen. Lo único que no tomamos es cafecito, porque no se puede al interior del estudio, pero es una conversación rica donde trascendemos la mirada de la discapacidad desde la perspectiva, digamos, común, o desde la perspectiva que más ha circulado, que es la mirada de el diagnóstico de la enfermedad, de la carencia, de la dificultad. Para empezar a pensar o para partir de la base de que la discapacidad es una situación cultural que está entre, no es intra, es decir, no pretendemos obviar los diagnósticos, por supuesto, pero es que una persona con una forma de funcionamiento diferente empieza también a encontrarse con un mundo que está muy normalizado, que un mundo que está hecho para ciertas formas de desempeñarse. Y al empezar a encontrarse allí, empieza también a construir alternativas, a construir mediaciones, a, a comprender ese mundo de manera distinta. Yo diría que uno de los elementos fundamentales que emerge aquí, que ha emergido, es que eh, empezamos también a ver el mundo desde la discapacidad, no a la discapacidad desde afuera, sino cómo se ve el mundo de la llamada, de la mal llamada normalidad desde la discapacidad, desde esos otros lugares de ser y estar en ese mismo mundo. Bien, allí, como ustedes lo ven, pues comenzamos en el 2004. Todavía lo hacemos, pero decidimos hacer el corte en el 2019, que eso nos da una serie importante de programas. Siguiente, por favor. Estamos hablando de una cantidad, digamos, de grabaciones, aproximadamente 640, o sea, 40 anuales en promedio. De estos 640 programas, nosotros seleccionamos algunos que de pronto, o sea, seleccionamos la mayoría de los que nos hablaban en primera línea, en primera instancia, de la experiencia con la discapacidad. Había otros que tenían que ver con aspectos de naturaleza, digamos, institucional o presentaciones generales en otros sentidos, inclusive ajustes. Entonces, esos otros programas que fueron casi 100, en un primer corte fueron, digamos, dejados eh, o no considerados dentro de la muestra inicial. Seleccionamos 549 programas, todos de los cuales contienen las entrevistas y los relatos de personas con formas distintas de ser y estar en el mundo, formas muy particulares, hablando desde sí mismas, personas también que estamos cerca allí, entonces también tuvimos una serie de entrevistas con profesionales, con otro tipo de miradas frente a la discapacidad, pero no solamente hablamos de discapacidad, insisto, sino también hablamos eh, eh, con otras personas de otros grupos, hablamos con personas con elecciones sexuales distintas, con
procederes, orígenes diferentes también a los de la mayoría, personas situadas en muchos sentidos desde la posibilidad de una experiencia de la margen. Pero claro, eh, cuando uno se da cuenta, como dice precisamente un autor interesante, Coetzee, cuando uno se da cuenta, y si tuviéramos el suficiente tiempo para conversar y para acercarnos entre nosotros, nos daríamos cuenta que todos nosotros, todos y cada uno de nosotros somos una excepción. Eso, eso es algo que compartió conmigo también Carlitos Escliar en una de muchas conversaciones fraternales frente a esto. Bien, el equipo que básicamente está desarrollando esta investigación, pues somos fundamentalmente 3 investigadores y un monitor. Pues allá están los nombres de los compañeros: Eduardo Delgado, Olivia Vélez, Caterina Pardo y Jefferson Vanegas, que es nuestro monitor. Y hay una persona, una egresada de la licenciatura en educación especial, que siempre ha estado muy cerca, que ha estado muy cerca de todos los procesos de grabación, que está con nosotros en la mesa de trabajo, que es muy activa en todos estos procesos, que dijo: hombre, no importa, yo puedo no pertenecer a este grupo, digamos, desde lo que es la vinculación con la universidad, pero pues igual como egresada, entonces la invitamos para que forme parte de nuestras conversaciones y de nuestro trabajo, y lo ha hecho muy bien. Sarita Benavides, también un saludo grandote. Bien, fundamentalmente es ese como el encuadre de lo que nosotros tenemos como, como elemento central. Bien, siguiente, por favor. Eh, Obviamente, nuestra aproximación se ha centrado fundamentalmente en una escucha cuidadosa, en una organización general. De allí van saliendo como muchas categorías, la gente nos termina diciendo muchas cosas. Por supuesto, desde un marco de la investigación inclusiva, pues, que no voy a extenderme en esto, pero que fundamentalmente tiene que ver con el hecho de que una investigación es inclusiva cuando tiene en cuenta lo que pasa con aquellas personas con las que está trabajando. En educación especial o en discapacidad se ve mucho que las investigaciones se centran es en eh, eh, investigar sobre y no con las personas. Se habla de la discapacidad y no se habla con quienes tienen la experiencia de discapacidad. Nosotros hemos aprendido mucho en este proceso, en un enfoque, pues como está puesto allí, un enfoque conversacional y una propuesta de análisis que es la que consideramos que más se nos acerca, que es el análisis de contenido, como la posibilidad de preguntarle a esos relatos y poder permitir que emerjan esos diferentes sentidos de la experiencia, que es lo que se convierte en el tejido fundamental de la construcción del saber. Eh, Sabemos que la experiencia solita, siguiente, por favor. Sabemos que la experiencia solita pues se nos queda en unos procesos que son muy interesantes, que tiene que ver con eso que, como dice la Rosa, es lo que nos pasa, lo que nos afecta, lo que nos toca, lo que nos transforma. Esa experiencia, a esa experiencia le podemos preguntar. Y esa pregunta que hacemos, esa pregunta esas preguntas que le hacemos nos ayudan a construir el saber que integra el conocimiento, pero que también lo interroga, el saber que nos permite tomar distancia de la forma en cómo se ha dicho sobre nosotros, de la forma en cómo se describen las situaciones. Por eso ustedes ven allí en unas viñetas generales algunas de las categorías grandes que emergen sobre de lo que la gente nos va contando, como es ese saber de la experiencia con la discapacidad,
es la categoría de interdependencia y autodeterminación, cuando hablamos precisamente de que no se trata de centrarnos en la independencia y la autonomía cuando nos enseñan las personas que todos dependemos de todos y que lo real es un proceso de interdependencia, pero un proceso de interdependencia positiva, es decir, que no nos sustituye como personas, que no nos minoriza en la relación de ayuda, sino que por el contrario nos promueve y nos desarrolla a todos. Esa interdependencia como concepto que además nos llega a todos. No estamos hablando solamente de personas con discapacidad, estamos hablando de todos nosotros en el sentido de que todos nosotros somos, como dicen algunos autores contemporáneos, vulnerables. Y la vulnerabilidad es una situación que lejos de pretender salir corriendo de ella, lejos de pretender aislarla de nosotros en una perspectiva de vulnerabilidad, es una situación que requiere de reconocimiento. No reconocimiento para los dolores, o no reconocimiento para sentirnos eh, por debajo de nadie. No, al contrario, un reconocimiento para construir juntos una cultura que tiene que ver con el cuidado. Entonces, bueno, allí hay otras muchas cosas que aparecen, como discapacidad como proceso relacional, ya lo señalaba, es decir, no como algo no como un diagnóstico que porta un sujeto, sino como la consecuencia de la relación de ese sujeto con el ambiente, relación que muchas veces resulta siendo a pérdida por las condiciones precisamente de ese entorno, de ese sujeto. Veamos la siguiente, por favor. Hay muchas cosas que emergen, hay muchas cosas allí de las cuales nos habla la gente, ¿cierto? Nosotros las hemos puesto de manera desordenada allí, mostrando en ello que precisamente las diferencias de colores, de organización, de fuente, de todo, nos muestra es la diáspora de comprensiones que existe. Esta no es una experiencia que nosotros reconocemos, no es una experiencia que leemos desde marcos predefinidos. Son experiencias que nosotros permitimos que nos hablen, que nos digan cómo son, que nos enseñen y nos marquen nuevos caminos. De eso se trata. No son experiencias para reconocer con lo que ya tenemos. Por eso digo que no las reconocemos. Las conocemos y nos permiten abrir nuevos caminos precisamente para lo pedagógico, para lo educativo, para todo lo que tiene que ver con la inclusión de personas con diferentes formas de ser y estar en el mundo. Esperamos ya más adelante, muy seguramente en el próximo evento, hacia el próximo año, poderles presentar ya la totalidad de nuestro trabajo, a dónde hemos llegado, qué cosas de pronto más provisionales, pero muy seguramente más nutridas, han sido construidas en conjunto con este equipo, tanto el presente de investigación como el presente en los relatos, que sigue siendo perfectamente vivo en cada minuto. Yo les agradezco muchísimo. Yo creo que pues quedo a la espera de las preguntas y bueno, muchas gracias por su paciencia y por escucharnos. Profesor Eduardo, muchas gracias por la socialización de esta investigación que sabemos que es muy importante. Estamos convencidos que los hallazgos van a dar elementos muy importantes para la intervención y la atención educativa con la población con discapacidad. Muchas gracias. Quería recordarles a los asistentes que el chat está abierto para que organicen y generen sus preguntas
para que posteriormente en la presentación de la profesora Nair y en los comentarios podamos generar un espacio de interacción con ustedes desde los panelistas. Damos paso entonces a la segunda ponencia titulada Proyecto, Manos y Pensamiento, Inclusión de Estudiantes Sordos a la Vida Universitaria. Esta es presentada por la profesora Nair Rodríguez de Salazar, coordinadora del proyecto. La profesora Nair de Salazar es coordinadora desde el año 2000 de este proyecto, dedicado a la reflexión tanto educativa como pedagógica en la perspectiva de plantear alternativas de solución frente al sinnúmero de factores objeto de mejoramiento para brindar una educación de calidad a la población sorda universitaria. Su formación en psicología, pedagogía y educación le han permitido, como parte del equipo interdisciplinario, proponer distintas alternativas en búsqueda de garantizar el ingreso, la permanencia y la titulación, el seguimiento laboral de los sordos incluidos a la UPN. La profesora es coautora de los libros Manos y Pensamiento, Socialización y Réplica de la Experiencia del año 2009 y Manos y Pensamiento, una mirada a los lenguajes de los sordos en el año 2011. Bienvenida, profesora Nair, tiene el espacio para su presentación. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias al profesor Eduardo, a ti como moderadora, pues a todos los colegas que están detrás de cámara y por supuesto a todos los colegas y compañeros que constituyen el equipo, este equipo que se ha denominado Manos y Pensamiento y que siempre ha estado al frente de los procesos de ingreso, permanencia y titulación de los estudiantes sordos. Bien, quisiera decir que este proyecto es un proyecto de investigación y desarrollo, es un proyecto I+D. I+D entendiendo que estamos investigando, pero estamos llevando a esas experiencias y todo ese proceso de reflexión y de investigación lo estamos llevando al escenario de la actuación en lo que tiene que ver con el tema del ingreso, la permanencia y la titulación de los estudiantes sordos. Pues eso es lo que nos ocupa, pero sobre lo cual también investigamos porque hay muchos objetos de investigación en este proyecto. Objetos de investigación que tienen que ver con el tema de las lenguas, de la primera lengua, la segunda lengua, que tienen que ver con el tema relacionado con las estrategias para que ellos tengan la mediación comunicativa a través del intérprete, de los intérpretes de lengua de señas. También tiene que ver con el planteamiento de la formación en la pedagogía y en la educación para las personas sordas. Entonces, pues son múltiples dimensiones las que debe atender. En este caso, la ponencia, por decisión de todos los participantes del mismo equipo, estuvo a cargo de la profesora Marta Estela Pavón, Gabriela Alfonso, Lady Joana Avendaño, Paula Andrea Martínez y pues yo quedé a cargo de hacer esta presentación y espero hacerla de la manera más responsable posible. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con el acceso a la universidad de los estudiantes sordos, pues ahí tenemos que hacernos una pregunta, la pregunta por el sentido que tiene una apuesta de la universidad para generar el ingreso de esta población. Entonces esa es una dimensión que es importante y que cada día adquiere mayor relevancia en el contexto no solamente colombiano, sino en el contexto latinoamericano y por supuesto iberoamericano y mundial. El otro tema tiene que ver, la otra dimensión tendría que ver con el desarrollo de un modelo de inclusión. Y eso es lo que nos ha ocupado mucho tiempo, porque es un proceso en permanente construcción, resignificación, de acuerdo con las características de las poblaciones que nos van que ingresan a la universidad.
de las poblaciones sordas. Entonces hay dos dimensiones que serán desarrolladas en esta ponencia. Una es el sentido del proyecto y la que tiene que ver con el propio modelo en lo relacionado con el ingreso, la permanencia y la graduación. Siguiente, por favor. Bien, pues el sentido, el proyecto ha sido a través del tiempo pensado en términos de, en una apuesta y en una perspectiva bilingüe e intercultural. Bilingüe por todo lo que tiene que ver con el reconocimiento que hay a que los sordos tienen una lengua y que esa lengua pues es natural, la lengua con la cual ellos comprenden y significan el mundo y por lo tanto pues en este proceso universitario debe tener un lugar que cada vez va adquiriéndolo este tema de la perspectiva bilingüe. Cuando la universidad reconoce que la lengua de señas como idioma de los sordos pues tiene un lugar dentro de la universidad, ustedes verán hoy el avance que hemos tenido y cómo la lengua de señas circula en ese escenario de la universidad, en diferentes conferencias, en diferentes aspectos culturales. Siempre está la presencia del intérprete justamente en reconocimiento a que hay unos otros que manejan una lengua que es distinta, que tiene sus particularidades y que es propia de esta comunidad. Eso ha sido importante, pero lo otro es ese encuentro intercultural, ese encuentro que tienen los estudiantes sordos cuando ingresan a la universidad y cuando empieza en este lugar de la universidad pedagógica, empiezan a interactuar con otros miembros de la comunidad que tienen otras lenguas. Y hablo de otras lenguas porque nosotros tenemos también estudiantes indígenas, porque también tenemos estudiantes extranjeros que vienen en movilidad y porque es un encuentro de culturas, es un encuentro de lenguas y creo que esto beneficia la formación tanto del estudiante sordo como la formación del estudiantado al margen del perfil que tengan los estudiantes que están en la universidad, que como ustedes saben ha variado y que ya no tenemos el sujeto puro, el sujeto que oye, el sujeto que ve, el sujeto que aprende rápido, el sujeto que viene de casi del mismo lugar, sino que tenemos una perspectiva bastante amplia, nacional e internacional, que da cabida a que haya diferente tipo de estudiantes reconociéndoles sus diversidades y sus diferencias. Por lo tanto, hay también un reconocimiento a la cultura, a la lengua y a la identidad de las personas sordas. El elemento distintivo en la cultura de la persona sorda, pues obviamente la fundamental es su lengua, pero a partir de esa lengua y de la forma como ellos logran comprender el mundo, pues va a ser desde una forma totalmente diferente y hay que reconocer que la manera de interpretar un mundo que no es sonoro, un mundo que no es escuchado, que no tiene la posibilidad al instante como nosotros la escuchamos, de acceder a la información, a la comunicación, al conocimiento, pues hace que ellos tengan otro tipo de estrategias y que la presencia de su lengua sea fundamental, pero también pues en ese encuentro intercultural y el valor que tiene el español como una segunda lengua en el sistema universitario, porque de todas maneras los sordos serán estudiantes que van a titularse, que van a ser docentes y que tendrán que tener acceso al mundo de la lectura y de la escritura en su práctica pedagógica y laboral. Entonces, esa caracterización y esa identidad que tienen como sordos, pues se refuerza en mayor medida
cuando tienen el encuentro con los iguales, cuando reconocen que hay otros en sus mismas circunstancias. Ustedes saben que la cultura sorda pues se configura de manera momentánea cuando están unidos, cuando se agrupan en asociaciones o cuando hay esos encuentros como lo que sucede en la universidad pedagógica, donde no hay un estudiante, un solo estudiante o dos estudiantes sordos, sino que los estudiantes sordos tienen ese encuentro en diversos programas, en diversas facultades y en esos lugares, llámese cafetería, llámese los distintos escenarios que ustedes conocen, pues va a ser importante porque va a ser importante porque allí es en ese encuentro donde logran identificarse y consolidarse como sujetos que tienen unas particularidades. Hablamos de una cultura sorda, hablamos de una lengua, hablamos de esa identidad, pero hemos notado que la comunidad sorda toma distancia de ser catalogada como personas con discapacidad. Por eso el proyecto, desde que nació, siempre ha visto al sordo como un ser que tiene una diversidad, pero esa diversidad no lo puede combinar a una mirada proteccionista, a una mirada excluyente, bueno, de la cual se ha venido liberando, porque igual que la comunidad sorda en su historia, como lo plantea el profesor Carlos Sánchez, pues ha sido sometida a esas estigmatizaciones por la tendencia a que las personas que no comunican oralmente no tienen valor dentro de las sociedades. Eso mismo nos pasa con el caso de los usuarios de comunicación aumentativa y alternativa, cuando planteamos que las dificultades que ellos tienen para ser entendidos dentro de unas sociedades que hablan rápido, que van a otro ritmo, que por la capacidad de hablar, pues ya requieren que todos hablen y no todas las personas pueden hacerlo de esa manera. Me parece también fundamental en el contexto del sentido del proyecto el reconocimiento a los derechos humanos, a los derechos de ellos como sujetos que pueden ser partícipes, que pueden aportar en el desarrollo de las distintas sociedades y por lo tanto la educación para todos debe ser fundamental para que ellos puedan lograr ese gran propósito de participación social, de participación en la vida de trabajo, en la vida cultural, en todas las dimensiones, en la parte académica, como lo han logrado sordos en otros lugares del mundo, por ejemplo, los suecos, como lo han logrado en Francia o en Alemania o en Estados Unidos. Entonces hay un reconocimiento importante a su diversidad y a su diferencia. Y para ello también nos apoyamos o nos hemos apoyado siempre en esos fundamentos normativos, en esos fundamentos que emergen desde esas leyes que están aportando a una atención y a un crecimiento de estos sujetos a través del reconocimiento de la lengua, a través del reconocimiento del valor que tiene la mediación comunicativa, de las escuelas, el valor que tiene la escuela bilingüe, y demás. Entonces esto ha sido fundamental para avanzar en este contexto y en ese sentido que tiene el proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esa normatividad, pues nosotros encontramos que en Colombia, desde la ley 324 del 96, a través de las el reconocimiento a lo que tiene que ver con la atención a las personas sordas en términos de salud, en términos de educación, en términos de empleo, hasta llegar al siguiente, por favor, a las nuevas, a la nueva normatividad que la ley
por ejemplo, 1346, la ley estatutaria 1618, a partir de la firma que hay por parte de Colombia de la aceptación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y como para asegurar que eso sea posible, entonces se genera la ley estatutaria, se aprueba, que es garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las personas ahí con discapacidad. Ahí me detengo un momento para decir que es importante reconocer que en la condición de las personas sordas no puede mirarse desde una postura monolítica, no se puede mirar únicamente como sordo, porque hay otras variables intervinientes que son importantes y que estarían relacionadas con género, con etnia, con otras condiciones totalmente distintas a la sola afectación a un órgano, como en este caso del oído. Como lo dice Carlos Escliar y como también lo plantea el profesor Oviedo, hoy un máximo investigador en este campo que está en Alemania, él plantea que el tema no es solamente de una alteración al oído y que ya por la oreja que no está funcionando, pues todo el ser humano se va a entender desde allí, sino hay que verlo desde esas distintas dimensiones, desde esas distintas variables, y creo que cuando se habla de discapacidad, pues desde el punto de vista de lograr esos derechos, pues sí, como que hay allí una apuesta también, porque es una persona con discapacidad para lograr los beneficios que tienen las personas con discapacidad, pero es una cultura que bien podría, o que es estudiada desde las lenguas, desde las etnias, desde otros lugares distintos al mero tema de la condición auditiva. Luego viene la última ley que me pareció supremamente importante, que es la 2049 de 2020, que acaba de salir y que está relacionada con el reconocimiento que debe hacerse a un comité, la creación de un comité que va a reconocer ese valor que tiene la lingüística de la lengua de señas como un objeto de estudio bastante importante para tratar de normalizar la lengua en todo el territorio colombiano. Quiere decir, no se trata aquí de normatizar en términos de que todos usen las mismas señas, sino se trata de recoger y de estudiar y ser un órgano consultor frente a esos desarrollos, pero sobre todo también analizando cuáles son aquella terminología, aquellos neologismos que en el campo de lo disciplinar pueden ser socializados, los que sean de mayor uso por parte de la comunidad sorda, y cómo se llega a mayores acuerdos entre las comunidades sordas del país para tratar de que no tengamos una torre de Babel, y que cuando un profesional sordo de la Bogotá se reúne con un profesional sordo de otras regiones del país, pues puedan fácilmente llegar a esos acuerdos sobre la lengua que va a ser sobre esos neologismos propios de su lengua, pero que han construido en ese escenario de la educación superior, de lo académico y de lo específico según la carrera, porque pues hay estudiantes que están en universidades como la pedagógica con facultades de educación o en diferentes programas, pero también hay estudiantes que cursan carreras que nada que ver con el tema de la educación y la pedagogía, e igual tienen una formación y requieren de ese conocimiento, de esa lengua disciplinar, de esa lengua propia de cada carrera. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, nosotros acá hemos venido analizando el tema del ingreso de los estudiantes sordos, pues es un tema importante que se ha tratado de regular, y que hoy tenemos el acuerdo 008 de 2018 que tiene aspectos normativos sobre el ingreso, por ejemplo, el mínimo de estudiantes sordos que pueden ingresar, el máximo,
Entonces hemos visto que semestre 0 es un semestre que por acuerdo debe estar en mínimo 15 estudiantes, máximo 20, y que hay necesidad de tener en cuenta todos estos aspectos dentro de los criterios o principios de equidad, de adaptabilidad y de accesibilidad. Acceder al sistema universitario supone tener en cuenta un conjunto de variables que puedan atender esas necesidades, pero también que puedan tener en cuenta estas distintas tecnologías y ayudas de soporte necesarias para el mejor desarrollo académico del estudiante sordo. Siguiente diapositiva. Entonces acá ustedes pueden ver a uno de nuestros egresados sordos. Soy profesor también de la universidad, del programa de educación especial, que él terminó en la Universidad de Diseño Tecnológico y en la actualidad pues avanza cursando una maestría. Nosotros tenemos diferentes momentos del proceso que hemos considerado pertinente, que tiene que ver con la divulgación de la convocatoria a través de diferentes medios de difusión, tanto desde la página de la Universidad Pedagógica, como también desde los diferentes medios de comunicación, a través del banner de la universidad, a través del Face y Twitter y demás, se informa a la comunidad sorda de que están abiertas las convocatorias anuales. Luego vienen las charlas informativas, y esas charlas informativas están dirigidas a estudiantes de grado 11 y egresados para explicarles en qué consiste el programa, la capacitación por no hablar de entrenamiento, la capacitación que hay en la presentación de las pruebas, que ellos tengan claridad de qué va a ser evaluado, de qué va a ser tenido en cuenta. Bien, y luego nosotros tenemos ya la presentación de las diferentes pruebas específicas que desarrollan en la universidad, y ya al momento de la inscripción, que supone una serie de pasos para que puedan ingresar. Se me acabó el tiempo, no tengo la presentación que habíamos preparado. ¿Me explican, por favor? ¿Tengo más tiempo? Sí, Nair, tienes ya un minutico para hacer como el cierre de la presentación. Perfecto. Entonces, si me permiten la presentación muy rápido. Bien. Dentro del proceso también tenemos, dentro del proceso de ya la permanencia, y la permanencia pues tiene que ver con todas las estrategias de orden pedagógico, de acompañamiento, de garantía del intérprete, pero también las tutorías y todo la participación del intérprete para que el sordo pueda estar en los diferentes lugares. Y finalmente, dentro de la graduación, yo destacaría dos aspectos importantes. Uno relacionado con el tema del documento visual, que es un documento que se espera sea desarrollado por los estudiantes en su primera lengua, para que pueda ser debidamente, para que también vaya al autoarchivo de la biblioteca y que haya un banco de desarrollo de proyectos en documento visual donde el sordo argumenta en su primera lengua, pero también un documento escrito de trabajo de grado con mínimo 20 páginas, que esto es lo que hemos planteado. Siguiente, por favor. Luego tenemos nosotros el servicio de interpretación, la cualificación permanente de los intérpretes, la interpretación incluso en movilidad que se haga a diferentes regiones o fuera del país, como ya ha habido estudiantes que han ido fuera del país, y lo que implica pues esa condición de preparación del servicio. Vamos con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, pues ya se mencionaba, y hay una evidencia de la producción que tenemos en términos del castellano lectoescrito, en términos de lo que implicaría la formación de intérpretes para un país que requiere intérpretes, teniendo en cuenta una ruta que va desde la tecnología hasta el doctorado en formación de intérpretes. Bueno, pasando por el tema de las lenguas.
que dejamos en esta diapositiva, ¿no? La que estaba, la siguiente, por favor. Encontramos las redes con las que tenemos nosotros trabajo, que es unas redes que cobijan más de 14 universidades y diferentes escenarios donde hemos participado, donde nos han consultado. Digamos, es un proyecto que permanentemente nos consultan, piden asesoría desde diferentes lugares, como se muestra allí. Y un trabajo muy importante que tenemos es la relación con el proyecto Acacia de la Unión Europea, que lo hicimos en el marco del Erasmus Plus y del cual, siguiente por favor, pues hemos consolidado un modelo de formación por esa membresía que tenemos a la red, y desde allí cómo pudimos trabajar con el último proyecto que desarrollamos internacionalmente y que estuvo pues radicado en el CIUP, y que tiene que ver con el proyecto Acacia, que trabajó diferentes módulos, y desde allí el avance que hicimos en el modelo, en un modelo de formación de docentes para la generación de adaptaciones, entendiendo tanto el marco cultural como el aspecto social y el contexto, pero atendiendo diferentes variables o aspectos necesarios de tomar en cuenta cuando hay profesores que deben ser formados en la universidad para entender desde esos distintos aspectos lo que implica la atención a la población sorda. Entonces, digamos que ahí se concreta ya el proyecto. Muchas gracias. Gracias, profesora Nair. Es un proyecto muy interesante que a todas luces muestra una trayectoria investigativa importante, que ha logrado generar diferentes iniciativas, pero además materializar políticas y prácticas inclusivas en el contexto educativo para población sorda en el marco de la inclusión en la educación universitaria. Es muy importante por eso y agradecemos su presentación, profesora Nair. Bueno, pues ahora partimos entonces, me voy a permitir hacer y comentarles algunas reflexiones respecto a las dos ponencias. Vuelvo y les recuerdo a los asistentes que el chat está a disposición para todas las preguntas, porque posteriormente a esta intervención que tendré yo, vamos a tomar sus preguntas y poder hacer un espacio de preguntas y respuestas con los panelistas. Vamos a empezar entonces con reflexiones acerca de la ponencia del proyecto de Gente de Colores del programa radial. Y aquí yo quería resaltar algo muy importante, y es que cuando nosotros nos acercamos a las vivencias y experiencias de las personas con discapacidad, desde sus múltiples formas de desarrollo, de desempeño, de realización, o como dice Eduardo Delgado, desde sus múltiples formas de ser o estar en el mundo, cuando nos acercamos a sus familias, a los docentes, a profesionales o actores que intervienen en la atención desde diferentes campos, podemos como investigadores desentrañar multiplicidad de vivencias, reflexiones, saberes y aprendizajes construidos que solo los protagonistas de la acción social nos pueden mostrar. Digamos que nosotros a veces como profesionales necesitamos entrar al campo, como habla mucho este proyecto, de la cotidianidad, de la experiencia y del saber construido frente a la discapacidad desde allí. Creo que eso es muy valioso y muy importante en este proyecto. Estos son insumos importantes y fundamentales para la comprensión y la investigación de fenómenos sociales relacionados con la discapacidad y con el proceso de inclusión social. Por esto, estos espacios que se pueden abrir, como este espacio del programa radial Gente de Colores, que se convierten en escenarios fértiles de interacción y de investigación, son muy importantes en el proceso de poder conocer y comprender los procesos sociales que rodean a la discapacidad y los procesos educativos que tienen que ver con la inclusión. También quería resaltar de esta ponencia y de este proyecto de investigación el papel protagónico que se les da a las personas con discapacidad y a los actores cercanos a ellos. Me parece muy importante, como mencionan en la ponencia y como mencionó el profesor Eduardo en su presentación, que ellos son parte como co-investigadores del proceso investigativo y apoyan la construcción de conocimiento, tienen una voz que es escuchada
y que propicia interpretaciones y apoya la búsqueda de soluciones a situaciones que se han convertido o que pueden convertirse en barreras para la participación y el aprendizaje. O sea que pienso que ese papel protagónico que se les da a los actores, a quienes se ha escuchado su voz a través del programa radial, también es muy importante y creo que genera saberes importantes a ser escuchados desde la investigación. Es también importante que se da valor, el valor que tiene esta investigación es que se le da voz no a una sola persona, sino a muchas personas que han sido participantes, ubicadas desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva educativa, social, terapéutica, desde las familias, desde las personas con discapacidad, que pueden de verdad mostrar diferentes vivencias de lo cotidiano del proceso, de verdad poder materializar culturas políticas y prácticas inclusivas que muchas veces con la sola teorización o con, como decía Eduardo, con saberes predeterminados no se lograrían encontrar, sino es desde allí, desde la voz de la experiencia y desde la cotidianidad. Desde allí, pues entonces es importante que se puedan identificar tendencias, saberes, fortalezas y requerimientos que en últimas van a apuntar a la proyección de líneas de acción. El profesor Eduardo, pues también tiene, digamos, otro programa de intervención directamente con familias en la universidad, que es el espacio de aula húmeda. Digamos que es muy importante, y no solamente eso, sino los profesores del grupo de investigación son profesores directamente de la licenciatura en educación especial y de diversos espacios de formación, y me parece que esta experiencia es muy importante porque les permite basar y fundamentar sus acciones y su hacer y la formación en procesos de investigación. Otro aspecto que también me parece importante resaltar de este proyecto es que la metodología de análisis de contenido presenta y permite trabajar la comunicación y las narrativas de los actores y los protagonistas de la investigación, propiciando que las categorías analíticas emerjan de los datos y desde allí tomen cuerpo en el desarrollo de teorías y líneas de investigación desde el plan de acción. Como ellos mencionaron, no se trataba de partir de supuestos predeterminados, sino de poder tomar esa acción y esa vivencia y desde allí sacar, desde los datos, que emerjan esas teorías, que emerjan esas categorías que posteriormente van a tomar cuerpo en líneas de investigación que van a permitir el desarrollo educativo. Otro aspecto importante de esta ponencia y de esta investigación es que se convierte en la base para la generación de programas y proyectos de intervención educativa. Y eso me parece muy importante, al igual que la triangulación de los 549 programas que se escogieron. Digamos que el cruce y triangulación de esta amplia cantidad de programas y experiencias en un periodo además longitudinal amplio de 14 años, también muestra y es muy propicio para poder generar un saber construido desde la discapacidad. Creo que esa es una ventaja muy importante en esta experiencia y creo que el generar este tipo de espacios precisamente permite y da la oportunidad a la investigación de poder desentrañar esos significados del saber de lo cotidiano. Otra cosa que quiero resaltar de esta investigación es ese enfoque social de la discapacidad en el que se enmarca, donde la discapacidad es vista como una construcción cultural en interacción de una situación, una condición particular de una persona a las oportunidades que el entorno brinda. Y aquí yo quiero resaltar, hay una parte de la ponencia y de la presentación que muestra cómo la idea en el análisis de contenido y en el análisis de todos estos relatos y conversaciones que se han tenido desde el programa radial busca analizar lo interno, pero también lo externo. Es decir, la subjetividad construida en esa vivencia y en esa cotidianidad, pero también en relación con la cotidianidad que tiene las otras personas, o sea, con las situaciones del contexto que se están mirando. El sentimiento y la situación, abriendo el estudio a una dimensión subjetiva, pero también a una dimensión contextual y a una dimensión situacional. Esto es muy importante en la investigación porque pone en diálogo diversos elementos y momentos contextuales que pueden estar ocasionando precisamente ese sentir, esa vivencia y obviamente la construcción del saber.
Para finalizar aquí, puedo decir que el saber de lo cotidiano es muy importante porque necesitamos rescatar no solamente las teorías que ya se han escrito o no solamente teorizar desde afuera, desde una observación externa, sino poder rescatar a quienes situacionalmente también están viviendo lo que significa la inclusión y lo que significa la discapacidad. Porque al escuchar las voces de los actores sociales como protagonistas, lo que podemos es desentrañar significados y poder llenarlos de sentido y obviamente desde allí poder proyectar prácticas educativas enriquecedoras. Esto desde la ponencia de gente de colores. Ahora quisiera hacer la reflexión y los comentarios frente a la investigación del proyecto Manos y Pensamiento, inclusión de los estudiantes sordos a la vida universitaria. Y aquí pienso y planteo que ese modelo que se ha logrado desarrollar desde el proyecto ha sido fundamental y aporta tanto al plano de la investigación como al plano de la formación docente y a la implementación de culturas, de políticas y de prácticas inclusivas en diversos contextos. Si bien el objeto central de investigación es la inclusión de los estudiantes sordos en la vida universitaria, lo que el proyecto ha logrado generar en este tiempo, desde el 2000 que ha estado en curso, ha sido toda una cultura de inclusión en la vida universitaria, que ha logrado permear no solamente y que ha logrado favorecer no solamente el proceso de acceso, permanencia y titulación de los estudiantes sordos, sino ha podido generar una cultura de sensibilización en la Universidad Pedagógica Nacional y en otras universidades que han venido a conocer esta experiencia y a poderla socializar y proyectar en otros escenarios también educativos donde se está pretendiendo la inclusión de estudiantes sordos en las universidades. Como decía la profesora Naira al final, no todos están en la Universidad Pedagógica Nacional, sino que están ejerciendo carreras en otras universidades, en otros países que también han querido conocer esta experiencia, volviéndose una experiencia líder en inclusión en este campo. También miramos que parte del reconocimiento de la persona sorda, su cultura, su lengua y su identidad. A mí me parece esto muy importante porque también no está centrada en preconceptos de lo que es la persona sorda, sino realmente en la construcción de esta, en la configuración de su identidad, de su lengua y en la apropiación de una cultura que le permite también ser y estar de una forma distinta y de relacionarse y realizarse profesional y socialmente. El proyecto ha logrado impacto institucional, nacional e internacional, como nos lo mencionaba la profesora Nair, a partir de intercambios académicos valiosos que han favorecido la generalización y validación de resultados de las investigaciones y de iniciativas. También ha tenido un impacto importante no solo en la formación de los licenciados sordos, sino en la formación de educadores. Creo que con todos los elementos que se han generado, los ajustes razonables, las diferentes didácticas, la inclusión de un intérprete, el acompañamiento del equipo a los diferentes espacios de formación, también se ha logrado impactar se ha logrado impactar a la formación y las didácticas de las clases mismas en donde ellos están incluidos, haciendo que estos profesores que tienen incluido dentro de sus espacios académicos a un estudiante sordo, pues tengan que flexibilizar, digamos, parámetros rígidos de evaluación, de impartir los aprendizajes y tengan que empezar a mirar didácticas flexibles. Por lo tanto, creo yo que este proyecto ha impactado a hacer una educación más accesible para todos dentro de la Universidad Pedagógica Nacional y, por supuesto, dentro de los programas a donde ha logrado tocar, pero pienso que dentro de la Universidad Pedagógica Nacional la ganancia más importante que hemos tenido de tener este equipo y este proyecto ha sido que no solamente se han beneficiado los estudiantes sordos, sino que también se ha beneficiado toda la cultura a nivel de didácticas flexibles y a nivel de poder pensarse
en el respeto a diferentes procesos y en pensarse diferentes formas de evaluar los aprendizajes y de poder impartir los aprendizajes. Creo que eso es una ganancia muy importante de este proyecto. Finalmente quisiera también resaltar que el proyecto ha generado de condiciones de posibilidad la materialización, la permanencia y la titulación con calidad de los estudiantes en la vida universitaria. No solamente es pensarse en una inclusión de que puedan acceder al sistema educativo, sino que esto tiene que estar lleno de condiciones de posibilidad. Y me parece muy importante que el proyecto y el modelo ha logrado impactar en diferentes campos, tanto en el ingreso como en la permanencia, como en la titulación, pero también otra cosa que me parece muy importante es este seguimiento que también se hace a la ubicación laboral de los estudiantes y todo ese compromiso que se tiene no solamente con acompañar los aspectos básicos de su formación, sino que además se han generado otras oportunidades de formación, como por ejemplo el fortalecimiento de la lengua de señas, la cualificación del castellano lectoescrito como segunda lengua, la configuración y consolidación de la identidad personal y la pertenencia a comunidad, que estos aspectos, si bien sí impactan la inclusión educativa directa en los programas donde se esté formando el estudiante, también son un cimiento para impactar su vida laboral, para impactar la construcción de un proyecto de vida, para poderse desenvolver en diferentes contextos profesionales en los que va a salir a desempeñarse. Entonces pienso que eso es un plus que tiene el proyecto, y es que no se queda solamente en el acompañamiento de un espacio físico en donde se está generando un proceso educativo, sino que además rodea de condiciones las prácticas, las culturas y las políticas inclusivas. Y creo que por eso es que ha tenido tanto reconocimiento el proyecto. Con estos comentarios yo los quiero dejar con la pregunta entonces transversal a estos dos escenarios investigativos y proyectos investigativos que sin duda pues dejan una gran enseñanza para los procesos de inclusión y los procesos del saber de la enseñanza y la discapacidad. Y la pregunta es, desde su trayectoria investigativa, la trayectoria que ha generado el grupo, ¿cuáles han sido esas lecciones más importantes que los han llevado a desaprender o a cambiar imaginarios o prácticas desde el campo investigativo y profesional que se habían naturalizado? No sé, profesor Eduardo, si quiere empieza usted con la pregunta, tiene 3 minuticos para contestarla y continuamos con la profesora Nair. Ok, muchísimas gracias, Dorita querida, por esa lectura que además es una lectura de la experiencia que releva muchos elementos fundamentales que hay allí. Muchas gracias por esa lectura y esos comentarios, por el acompañamiento. Me parece que le dan mucho realce a todo el trabajo que estamos haciendo. Gracias, gracias. Para contestar esa pregunta, quiero cruzar también pues hacer una sola respuesta a una pregunta que se hace en el chat sobre, con 16 años de escuchar y conversar con las personas con discapacidad y su experiencia, ¿cuáles han sido los aprendizajes más importantes para usted como maestro y como persona? O sea, siento que tiene cierta relación, por lo menos en la respuesta, me va a permitir tratar de contestarla de una manera más, digamos, como sumando. Pienso que, digamos que en esos términos de los aprendizajes aparecen como 3 elementos. Uno, que uno es que, voy a tratar de decirlo de la manera más sencilla posible. Uno es que una cosa aprendida es que lo que dicen las personas, en lo que dicen las personas hay una diferencia en lo que yo creo cuando empiezo a escuchar, o sea, en lo que yo creo que van a decir y lo que realmente dicen. El aprendizaje es que tengo inicialmente que hacer el esfuerzo de quitarme de la cabeza lo que yo creo que están diciendo para dar paso a lo que están diciendo realmente, es decir, para escuchar.
para entender que lo que me están diciendo no es lo que yo creo, sino dar paso a la posibilidad real de la alteridad, es decir, a dejarme sorprender, dejarme hablar por lo que las personas están diciendo. Y este no es un ejercicio fácil, porque este es un ejercicio, digamos, que es permanente, que hay que hacer permanente. Pero gracias a la escucha, precisamente las personas que han estado allí me lo han ido enseñando. Hay una segunda cosa que me han ido enseñando y es que los objetivos a veces definidos, generales o históricamente de la educación, como la búsqueda de la independencia, la autonomía, pues definitivamente hay que revisarlos. Creo que necesitamos sustituir esas búsquedas. Eh, Cuando a mí una persona que reconoce que vive en una relación de ayuda permanentemente, me enseña que no se trata de ser independiente, sino interdependiente. Me enseña que no se trata de ser autónomo, sino autodeterminado. Es decir, que al interior de esa relación de ayuda es capaz también de ser tomado en cuenta y de decir su propia palabra y de participar en todas las cosas que pasan alrededor de su vida. Entonces yo entiendo que eso también tiene mucho que ver conmigo y con mi enseñanza. Tiene mucho que ver conmigo y con lo que hago. Y creo que un tercer aspecto del aprendizaje, digamos, aplicable y derivado de todo esto, es que hay que construir terceros espacios. Es decir, hay que construir lugares donde tengamos la posibilidad de expresar diferentes versiones sobre el mundo sin la búsqueda de la síntesis. Es decir, los terceros espacios al estilo de lo que plantea Homi Bhabha en el lugar de la cultura. Es decir, lugares, posibilidades de que las diferentes orientaciones del mundo no tengan que sintetizarse en una, ni siquiera la búsqueda de una superior o de una que absorba la otra, no, sino posibilidades de coexistir, inclusive con el conflicto, pero posibilidades de no eliminación. Es decir, la opción por la comprensividad y el respeto a la diferencia es una opción más difícil en lo cotidiano, porque tendemos a tratar de sintetizar lo que nos dicen y adaptarlo a lo que nosotros pensamos que nos están diciendo. Y pues con esto conecto con lo que dije inicialmente. Muchas gracias. Gracias, profesor Eduardo, por su respuesta. Profesora Naif, ¿tiene la palabra? Profesora Nair, el micrófono está apagado. Gracias, muy amables. Okay. Bueno, es que yo creo que las lecciones son diarias, son permanentes. Esto uno nunca termina de descubrir ese mundo de posibilidades, pero también las demandas que ellos requieren como seres humanos que están inmersos en una cultura que durante tantos siglos los mantuvo en opresión. Y los sigue manteniendo en opresión. Entonces la mirada no puede ser desde la explicación que yo dé en el lugar que me encuentro, sino que hay esa necesidad de lo que hoy en comunicación aumentativa llamamos la interacción intensiva. Y esa interacción intensiva tiene que ver con un encuentro permanente y dialógico con ellos para poder escuchar aquello que supuestamente para nosotros puede ser correcto, pero para ellos no. Para ellos puede ser impositivo, puede ser caótico y puede no estar en el mundo de sus posibilidades. Entonces me parece que eso es importante. Algo necesario de tener en cuenta y que todavía no lo hemos logrado, creo que estamos en esa construcción cultural, que los sordos no oyen. Cuando
Robert Johnson llega a Colombia, tenemos un encuentro ahí en lo que fueron las salas Betancourt. En ese auditorio, él nos hacía notar que ese es un principio fundamental que debemos entender. Los sordos no oyen. Entonces creemos que ellos entienden al mismo ritmo, en el momento, al instante, y pues eso implica que hay que reiterar la información, que hay que reconfirmar información con ellos, y que muchas veces yo no puedo, igual que cuando estoy en el extranjero con los japoneses, pues necesito confirmar que eso sí sea así. Entonces debo preguntar, y eso es una parte de su cultura. En su cultura es muy importante el que se reitere la información, el que se vuelva a preguntar si entendieron, cómo lo entendieron. Es decir, desde esa pregunta que debe estar presente en la didáctica y que es necesaria. Otro aspecto fundamental es que no basta con tener un intérprete que solamente le mande al estudiante lengua de señas todo el tiempo, le mande la información en lengua de señas. Es necesario también que tanto los profesores como el intérprete estimulen esa participación y esa presencia que debe tener el estudiante sordo dentro del escenario que esté, desde el salón de clase hasta una conferencia, la salida de campo. Es importante esa pregunta, la pregunta como que él puede hacer al maestro y la disposición del maestro para poderle responder a ese estudiante, porque yo puedo asumir que entienden todo y como maestro, pues no es fácil. Yo tuve la experiencia con una película Cuando los chanchos vuelen, y tocó verla muchas veces hasta que lográramos una comprensión y ellos mismos la descubrieran. Entonces, la pedagogía del descubrimiento, de la pregunta, esa didáctica que da un tiempo distinto, un ritmo diferente, es necesario tenerlo en cuenta. Algo que también creo que para nosotros ha sido una lección aprendida es el chocarnos con que en aras de la inclusión yo no puedo llegar a poner banderas para que todo el mundo incluya, porque también los profesores merecen respeto, también los intérpretes necesitan formación y respeto, por supuesto. Entonces yo puedo decir, como nos sucedió al comienzo, que ponemos un estudiante sordo en una facultad, pero si la facultad no tiene la disposición, si la facultad no quiere incluir, no se considera lista, no considera que tenga la formación, porque puede tener diferentes razones para no incluirlo. Una razón puede ser la falta de conocimiento, la falta de acercamiento a esta comunidad, el considerar si la lengua en verdad es una lengua, el considerar que si no tiene esa lengua, pues cómo va a tener un estudiante y con una persona intérprete que no sabe si es la persona que habla y dice todo por él y que está como allí un poco disponiendo una serie de cuestiones, pero que en verdad el sordo no está diciendo nada. Entonces, ¿cómo cambiar esa cultura? Y eso es un proceso lento. Y creo que vemos digamos, algo fundamental que yo recomiendo a la universidad pedagógica es cómo logramos llegar a una construcción de una cultura de la inclusión, de un pensamiento incluyente, con unos principios que nos permitan que todos y cada uno desde la persona que ocupa el cargo, como por ejemplo los porteros, hasta en la alta dirección de la universidad, sepamos de qué hablamos cuando hablamos de inclusión, a quiénes nos estamos refiriendo. Porque lo otro es que no puede ser que la inclusión sea vista únicamente en términos del concepto de discapacidad, sino que la inclusión debe tener una perspectiva supremamente amplia y eso es un proceso paulatino, progresivo, de construcción colectiva que debemos hacer. Digamos que esto lo aprendimos, fueron debates de Acacia, todo lo que implicó un estado de arte y ver cómo descubre la universidad, cómo descubren los estudiantes sordos y cómo descubren los estudiantes oyentes y en general toda la comunidad universitaria que el hecho de tener
estudiantes en condición de diferencia y de diversidad, pues se constituye en momentos propicios para la creación, en momentos para la transformación, en momentos para el crecimiento humano, pero sobre todo en el caso de nosotros como pedagógica, lo que conlleva a la generación de didácticas accesibles, de didácticas donde incorporemos la afectividad, porque creo que eso también lo hemos visto. No es que me toca tener un estudiante sordo, sino es como dentro de ese reconocimiento a esa diversidad, a esa lengua y a esa cultura, yo entro a comprender que el tema no es que me toque, que el tema es que tengo que hacer y promover una mayor interacción con esos sujetos justamente por esa situación que ellos demandan y que es necesario y que no es solamente para una población. Creo que ahí fue uno de los aciertos cuando conecto con el tema de lo que son los CADEP, porque los CADEP y el haber participado en Acacia nos señala que hay una serie de módulos que tienen que ver con las dimensiones afectivas, las dimensiones didácticas, el tema del reconocimiento a las distintas poblaciones y lo que nos ha pasado en la universidad. Tener estudiante que no solamente tiene una condición, sino que presenta una variedad, como por ejemplo un estudiante sorda que tenga asociada una parálisis cerebral y que allí se nos complica un poco el tema de las lenguas, el tema del acceso a la información, el tema de cómo garantizar esos distintos aspectos. Entonces yo creo que yo diría que esta oportunidad que la vida nos ha dado en términos de lo que nos toca vivir, que no lo vivimos con la integración, lo estamos viviendo en estos enfoques de la inclusión, pues son tarea diaria de un permanente descubrimiento y exploración y una permanente sensibilización, porque en la universidad cada día llegan profesores nuevos y es muy importante que todos estén contextualizados, pero también que estén con una conciencia plena de lo que implica la otredad y de lo que implica esa atención a ese sujeto que aspira a educarse como cualquier ser humano. Y como lo dice los derechos humanos, es un derecho a la educación. No importa la condición, no importa el lugar, no importa la distancia, importa el sujeto. Entonces, para una sociedad decente, pues yo creo que Colombia, si queremos hablar de las sociedades decentes a las que, bueno, algunos autores como Nussbaum, Hannah Arendt y demás nos plantean, pues nos toca pensar justamente en una visión mucho más amplia que permita esos propósitos de una vida digna. Gracias. Gracias, profesora Naib. Nos quedan 5 minutos para terminar la sesión. Quería entonces, en este momento, preguntarle al profesor Eduardo, hay una pregunta específica para el profesor Eduardo de los participantes y dice, ¿qué ítems principales trabaja para el desarrollo de la identidad de la persona con discapacidad? Pues dentro de su proyecto, profesor, ¿nos podría responder esa pregunta? Bueno, claro, gracias Luis Alejandra por tu pregunta. Yo creo que es difícil contestarla de manera corta, pero pues la instrucción muy clara es precisamente eso. Creo que hay que tener en cuenta que, como dicen también muchos autores, la identidad es una entidad reflejada, es decir, la identidad tiene muchísimo que ver con lo que está pasando con nosotros en la interacción con los demás. Y desafortunadamente, las personas con discapacidad crecen con una identidad eh, que les devuelve la cultura, que es una identidad muy llena de componentes de la enfermedad y del diagnóstico y de la incapacidad y demás. Cuando es eso lo que hay en la relación con el medio, pues bueno, eso nos hace pensar en que tenemos que trabajar otro tipo de mediaciones. No se trata de decirle, de estarle diciendo a la persona permanentemente lo buena que es, ni lo pila que es, ni nada por el estilo. Se trata es de diseñar interacciones que
le devuelvan a la persona precisamente una información de que no es una persona limitada, de que no es una persona enferma, de que no es una persona minorizada por ninguna condición. Lo que se dice y cómo se forma la identidad va mucho más allá de las palabras, tiene que ver con los discursos actuados, tiene que ver con lo que pasa cotidianamente, tiene que ver con las oportunidades que diseñamos. Y en eso los maestros tenemos un papel muy importante para lograr precisamente que esa identidad no sea una identidad de discapacitado, como en muchos casos se ha querido poner a funcionar. Gracias. Bueno, nos quedan 3 minuticos. Podemos, Anjul nos pone una pregunta que dice, ¿la Universidad Pedagógica sigue con el programa o semillero de intérpretes NAIF para la formación de nuevos intérpretes de la comunidad sorda de la UPN de manera virtual? Si no, ¿cómo es ese proceso? Para que tú le contestes, por favor. Sí, yo creo que esto nos toca seguirlo impulsando, la formación y la cualificación de intérpretes, y estamos en un proceso de trabajo con el SIUP justamente para que el semillero tenga el estatus que le corresponde como parte de un proceso investigativo que no es solamente de cualificación, sino también de investigación alrededor de la lengua de señas. Entonces me parece que estamos en ese proceso para formalizarlo más, porque uno de los problemas que hemos tenido es que al no ser una cuestión tan formalizada, muchos estudiantes aspiran a formarse como intérpretes, pero luego fácilmente dejan de asistir y eso pues perjudica el proceso. Sin embargo, quisiera plantear que en este momento hay una línea de trabajo que esperamos que pueda tener un impacto importante en el programa de educación especial, y es crear una línea en la que se reconoce la formación del educador especial, pero hay una línea de investigación que haría a partir del 6º semestre del seminario y de los proyectos pedagógico-investigativos relacionados con el tema de educación, interpretación, educación, comunicación e interpretación. Mirando esas relaciones que hay entre la comunicación, en particular la lengua de señas, el lugar que ocupa dentro del proceso educativo, igual que como un vehículo que permite comunicar, que permite informar, para este caso de la comunidad sorda, pero también lo que tiene que ver con la formación de ese intérprete que, siendo del campo de la educación, saldría con un plus, y el plus es que además de manejar la lengua de señas, ha logrado desarrollar unas competencias en la interpretación. Y pues creo que eso es importante, presentar esta línea para los educadores especiales, y daría muchos aportes importantes. Lo otro que quiero decir es que estamos trabajando justamente la lingüística de la lengua de señas con la Universidad Nacional, y ahí destaco la participación del equipo de 2 profesores, que son Lady Avendaño y el profesor David Camilo Núñez, que vienen desarrollando trabajos supremamente importantes en las 2 lenguas desde los estudios lingüísticos del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional, con el profesor Roballo, Camilo Roballo, reconocido lingüista en la Universidad Nacional, y la profesora Gloria Mora, con un doctorado en este campo de la lingüística y muy interesada en el campo de los sordos. Entonces, me parece que eso es fundamental dentro de las relaciones interinstitucionales, y creo que también es fundamental para los procesos de dar cuenta al sistema de calidad de la educación universitaria, acreditación, que no somos endogámicos, sino que tenemos relaciones, pues, estos temas de estos asuntos tan específicos. Y pues también hay un convenio que está en marcha, bastante avanzado, entre la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica alrededor de la formación de intérpretes y de fortalecimiento de lengua de señas para las 2 instituciones. Respecto a la lengua de señas, hay una última pregunta de Ana María que dice, ¿la lengua de señas va cambiando con el tiempo y se va actualizando, o siempre es la misma? Digamos, para cerrar este espacio de preguntas.
Sí, sí, la lengua de señas va cambiando, como toda lengua, van incorporándose neologismos, nuevas formas de decir las cosas, algunas señas entran en desuso, hay también las tensiones entre la comunidad joven y los sordos ya más veteranos, entonces a veces hay esas tensiones por el uso de lengua y se dice que determinadas configuraciones resultan bastante obsoletas para los jóvenes. Entonces, como toda lengua y los chicos sordos igual, como todo sordo en las edades que están, generan esas formas, esas expresiones, esas maneras de referirse, pero claro, es distinto cuando ya hablamos de una lengua de señas disciplinar que genera neologismos y que están basados en todas esas necesidades de referirnos a términos a terminología muy específica de cada campo disciplinar. Y ahí tendríamos que hacer un poco esa diferencia y ver la importancia entonces de la normalización para que no se forme lo que les decía antes, una torre de Babel cuando hay los encuentros de profesionales sordos, sino que se comparte porque pues hay elementos. No vamos a tener 10 configuraciones para Piaget o para Aristóteles. Y, bueno, entonces todo esto también es objeto de estudio. Hay muchos campos de estudio. Es un campo en el que hay que profundizar y pienso que con el tiempo, pues, estos grupos irán investigando mucho más en la medida de que vayamos avanzando. Bueno, gracias. Muchas gracias a los dos. Vamos a hacer el cierre entonces. Muchas gracias, profesor Eduardo. Muchas gracias, profesora Nair, por compartir esas experiencias investigativas tan importantes. Creo que quedan unos panoramas, unas proyecciones amplísimas con la investigación de base frente a la formación, al saber de la discapacidad, a la cualificación de procesos de inclusión. Y pues nada, nos convoca retos y desafíos mucho más grandes cada vez en la medida en que vamos profundizando en la investigación. No sé si quieren cerrar ustedes despidiéndose del público. Sí, yo quisiera decir en primera instancia, pues agradecerles muchísimo, agradecerte a ti, Dorita, por esa mediación tan importante que realizaste, agradecerle a Sonia Mores por su interpretación, ha hecho que esto sea muchísimo más claro para muchas otras personas. Agradecer, por supuesto, al equipo de investigación que está por allí detrás leyendo cosas, sugiriendo cosas, diciendo, pero pues no podría estarnos acompañando de manera más protagónica en este momento. Y recordarle a las personas que nos escuchan que bueno, a través de ese escuchar precisamente es que vamos construyendo y transformando el saber existente. Muchas gracias a todos por este apoyo y acompañamiento. Profesora Nair. Gracias igualmente a ti, Dorita, por hacer esta moderación de este importante momento que yo creo que es parte del ejercicio académico, de socializar lo que hacemos, que ojalá se volviera habitual y que yo encuentro que este tipo de plataformas nos facilitan estos encuentros al margen de los horarios y demás. Que luego los pueden ver, si ya hay un diferido y este tipo de cosas son importantes para socializar y para que las personas se vayan, bueno, vinculando o preguntando alrededor del tema. Gracias al profesor Eduardo, como coequipero acá en este momento de la presentación en la línea de inclusión y discapacidad. Claro que sí. Gracias. Y bueno, qué rico que pudimos estar acá todos con la presencia, agradecer la presencia de todas las personas que han estado en este canal con nosotros en este momento. Y pues ahí ustedes conocen todas las formas de comunicación. Justamente en esta semana nos llegó una invitación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica, donde quieren que la universidad hable un poco del tema de la inclusión. De la manera como se están regulando estos procesos en la universidad y desde los diferentes lugares, de sordos, de invidentes, de personas con movilidad restringida y demás. Entonces, nos están demandando como universidad pedagógica y creo
tenemos un gran compromiso y responsabilidad frente a todos estos desarrollos. Muy amables, muchas gracias, y sé que los que están detrás de estas pantallas han hecho un esfuerzo. En particular, yo quiero agradecer de manera muy especial a la profesora Bernie Alejandra, que ha creado este canal, que con motivo del Erasmus, de un evento que hicimos de Acacia y luego del Erasmus Day, pues que ha participado, se ha dispuesto a esta participación, y muy juiciosa con el profesor Alexis, director del CIUC, lograron esa articulación para que fuera posible por este canal, pero tenemos un canal y qué bueno que lo usemos, y por eso en otro evento de investigación yo decía que lo podemos poner a la orden para ese evento de ese momento. Muchas gracias a todos, muy amables. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los asistentes a este evento. Cerramos con esto entonces el eje temático de discapacidades e inclusión en el marco de la Semana de la Investigación y Proyección Social. Muchas gracias a todos.